Mi hermana incendió mi vestido un mes antes de la boda para arruinarla, luego envió fotos íntimas a mi prometido y, como giro inesperado, su propio novio canceló su matrimonio. Me falta menos de un mes para casarme. El tiempo debería estar lleno de ilusión, contar los días, elegir flores, probar la música, ensayar sonrisas frente al espejo, pero en mi familia existe una regla no escrita: cuando estoy a punto de tocar algo bueno, alguien intenta arrastrarlo hacia abajo. Mi vestido de novia era el centro de esa ilusión. No era de marca, no era ostentoso, pero para mí no tenía precio. Fue mi abuela doña Rosa quien lo compró. Ahorró peso por peso, eligió cada costura y me dijo: el día que te cases, tenés que sentirte digna. Crecí con carencias. Las cosas lindas eran un lujo. Si soy honesta, este era el objeto más hermoso que había tenido en toda mi vida. Mi familia es complicada. Me llamo Lucía, tengo 27 años. Mi hermana mayor, Valeria, 31, siempre fue el centro. Desde chicas, todo giró alrededor de ella: las notas, los amigos, las relaciones. Yo aprendí a callarme. No porque no tuviera opinión, sino porque la mía nunca contaba. Valeria y yo nunca fuimos cercanas. La tensión no necesitaba gritos, estaba en las miradas, en los comentarios medio en broma, medio en serio, en cómo cada vez que yo lograba algo, ella encontraba la forma de minimizarlo. Me acostumbré. Lo que me agotaba de verdad eran mis padres, siempre del lado de Valeria, incluso cuando el favoritismo era tan evidente que hasta los de afuera lo notaban. Si Valeria fracasaba, era por las circunstancias. Si yo tenía éxito, era por suerte. Me convertí en la hija olvidada. No porque diera problemas, sino porque no necesitaba ser rescatada. En su lógica, si yo podía arreglármela sola, no merecía atención. Esa idea me siguió hasta los preparativos de mi boda: la ayuda llegaba a cuentagotas, y las felicitaciones siempre tenían condiciones. Por eso el vestido significaba mucho más que una prenda. Era un reconocimiento raro, casi único, que venía de mi abuela, la única persona que siempre me vio como alguien completa. Lo colgué con cuidado, lejos del sol, cerraba la puerta cada vez que salía. No por paranoia, sino porque conocía el historial de mi familia. En las reuniones recientes, Valeria miraba el vestido con una expresión difícil de descifrar. Mis padres lo minimizaban: estás muy sensible. Yo quería creerles. Quería creer que, esta vez, me iban a dejar en paz. Me equivoqué. Y ese contexto: una boda a la vuelta de la esquina, un vestido cargado de toda una infancia de carencias, y una familia acostumbrada a elegir siempre al mismo lado, fue lo que dio inicio a una cadena de hechos crueles que jamás imaginé tener que vivir. Volví a casa a última hora de la tarde, con la cabeza todavía llena de listas de cosas por hacer para la boda. Apenas abrí la puerta, sentí olor a quemado, un olor extraño, ajeno a mi casa. Di unos pasos más y el corazón se me cayó al piso. En el patio delantero, sobre las baldosas frías, estaba mi vestido de novia quemado, chamuscado, con partes negras y la tela encogida, como si alguien le hubiera arrancado los recuerdos. Nadie te prepara para una escena así. Me quedé paralizada unos segundos y después me largué a llorar, no a los gritos, sino ese llanto ahogado que sale cuando entendés que algo profundo dentro tuyo acaba de ser destruido. Me arrodillé y toqué la tela todavía impregnada de humo. No tenía arreglo. No se podía salvar. No se podía reemplazar. Cuando el shock empezó a ceder, me obligué a calmarme. No grité. No llamé a nadie para acusar. Entré directo a la casa y revisé las cámaras de seguridad. Me temblaban las manos, pero la cabeza estaba extrañamente fría, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a ver. El vídeo era brutalmente claro. Valeria abre la puerta con su llave. Sale con el vestido en las manos y lo deja en el patio. Después prende fuego. Sin apuro, sin nervios, se queda mirando cómo las llamas se comen la tela, como los pliegues que yo había cuidado tanto se vuelven ceniza. Cuando se asegura de que ya no hay forma de salvarlo, apaga el fuego, da media vuelta y se va. Rebobiné el vídeo varias veces, no porque dudara, sino porque no podía creer esa calma. Esto no fue un accidente. No fue un impulso. Fue destrucción deliberada, hecha con tiempo y con la tranquilidad de alguien que sabe que no va a haber consecuencias. Me quedé sentada mucho rato. Las lágrimas ya se habían acabado, solo quedaba un vacío helado. Pensé en mi abuela. En las noches en que me tomaba medidas, en cómo me preguntaba si me sentía linda. Pensé en mi infancia llena de carencias y entendí que, para Valeria, lo imperdonable no era el vestido, sino que yo estuviera a punto de tener un día que fuera solo mío. Cuando llamé a mis padres, mi voz estaba tan calma que hasta a mí me sorprendió. Les dije la verdad. Les dije que tenía pruebas. Del otro lado hubo un silencio. Después llegaron las frases de siempre: estás exagerando. Seguro hay un malentendido. No discutí. Solo envié el vídeo. El silencio se alargó. Y en ese silencio entendí algo con claridad absoluta:
mi familia no estaba en shock por lo que había pasado, sino porque ya no podían negarlo. El vestido quemado no solo destruyó una prenda, expuso una verdad que llevaban años eligiendo ignorar. Mis padres admitieron de inmediato que Valeria tenía una copia de la llave. Sin rodeos. Sin negar nada. Lo dijeron como si estuvieran confirmando un dato administrativo nada más. Yo esperé la frase siguiente, una disculpa, una condena, o al menos un «esto no es aceptable». No llegó. Mi mamá suspiró primero. Después habló mi papá, bajando la voz como si quisiera cerrar el tema rápido. Esto es un asunto de familia. No hagas un escándalo. Lo escuché con absoluta claridad. No porque lo dijera fuerte, sino porque esa frase era demasiado conocida, tan conocida que había aparecido cada vez que Valeria cruzaba un límite. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie habló del daño emocional. Nadie mencionó la entrada ilegal a mi casa, la destrucción de propiedad privada, ni la intención de arruinar mi boda. Todo fue suavizado con una expresión vacía, asunto de familia. Y cuando a las cosas se las llama así, la responsabilidad desaparece. Volví a decir muy despacio que había un vídeo. Que mi hermana se había quedado mirando cómo el vestido se quemaba. Que no fue un impulso. Mi papá respondió, Valeria está muy estresada. Mi mamá agregó, tenés que entender a tu hermana. Y entonces lo entendí, en este sistema, entender significaba aguantar, y aguantar era mi rol asignado. Toda la historia de encubrimientos me cayó encima como una lista interminable. Cuando Valeria fracasaba, era por las circunstancias. Cuando lastimaba a otros, era por sus emociones. Cuando se pasaba de la raya, era porque alguien la había provocado. Y cada vez, a mí me recordaban que no fuera sensible, que no exagerara, que no rompiera la armonía. Hice una pregunta que parecía simple. Si esto lo hubiera hecho cualquier otra persona, ¿cómo reaccionarían? Nadie respondió directamente. El silencio se estiró lo suficiente como para dejar algo claro, las reglas en esta familia no se aplican a todos por igual. Valeria no me llamó. Tampoco hacía falta. Sabía que, si lo hacía, empezaría con alguna variante conocida de no fue mi intención o estás exagerando. Y después mis padres se pondrían detrás de ella como siempre para achicar el problema hasta que mi dolor ya no tuviera lugar. En ese momento entendí lo más importante, lo central no era que el vestido se hubiera quemado, sino que yo no estaba protegida. No era la primera vez, pero sí la vez imposible de negar. Cuando la evidencia es tan clara que no admite discusión y aún así eligen minimizarla, el mensaje es inequívoco, mi seguridad no es prioridad. Corté la llamada con una sensación extraña, no de furia explosiva, sino de distancia lúcida. Supe que, a partir de ese momento, no podía contar con ellos para poner límites. Si quería estar a salvo emocional y realmente tenía que hacerlo sola. Y ahí se volvió evidente otra cosa, cuando una familia usa asunto de familia para cubrir un acto de destrucción, está eligiendo al agresor por sobre la víctima. No hace falta gritarlo. No hace falta declararlo. Con no actuar, alcanza. Doña Rosa no necesitó mirar el vídeo más de una vez. Lo vio una sola vez y apagó el teléfono. No hizo preguntas. No analizó. No intentó suavizar la historia. Se quedó sentada unos segundos lo suficientes para que yo notara cómo contenía la bronca y luego dijo, con una calma absoluta, esto fue intencional. Fue la primera vez desde que todo pasó que un adulto llamó a las cosas por su nombre. No, asunto de familia. No, un momento de tensión. Solo destrucción y destrucción deliberada. Me preguntó si estaba bien. Yo asentí. Y después negué con la cabeza. Ella entendió. Siempre entendía. Al día siguiente me llevó a comprar un vestido nuevo. No me dejó rechazarlo. No aceptó un no hace falta. Me dijo, vos no tenés que pagar por el error de otro. Elegimos otro vestido distinto al anterior, pero auténticamente mío. Cuando me miré al espejo, ella sonrió y apoyó la mano en mi hombro como una promesa. Mi boda no iba a ser arruinada. Pero doña Rosa no se quedó ahí. Llamó a mis padres. Yo no escuché la conversación, pero sabía exactamente cómo había sido porque la conocía de toda la vida. No gritó. Puso límites. Y esos límites tenían una palabra clara, consecuencias. Durante años, ella había ayudado económicamente con los casamientos de ambas nietas. Lo hacía por un sentido profundo de justicia y por familia. Pero esta vez fue directa, Valeria no iba a recibir ni un peso más. Nada de vestido. Nada de fiesta. Nada de adelantos por dificultad. Cortó todo. De inmediato. Ese dinero lo transfirió íntegramente a mí. No para que yo me vengara. No para exhibir poder. Sino para corregir un desequilibrio que llevaba años normalizado. Fue el primer golpe real al sistema de permisividad, un golpe legal, transparente e imposible de minimizar. Las reacciones llegaron rápido. Mis padres me llamaron primero, tensos. ¿Cómo dejaste que la abuela hiciera eso? Respondí sin rodeos. Yo no dejé que nadie hiciera nada.
Ella decidió. Valeria mandó mensajes largos pasando de la furia a la autocompasión, todos girando alrededor de la misma idea, que estaba siendo tratada injustamente. Ni una sola palabra sobre el vestido quemado. Doña Rosa no discutió con ellos. Cerró. Y me dijo algo que todavía resuena. Hay lecciones que no se enseñan con palabras. Y ahí lo entendí, esto ya no era solo un vestido de novia. Era la primera vez que alguien hacía existir las consecuencias se ven dentro de la familia. Por primera vez vi el poder moral usado de la manera correcta. Sin amenazas, sin humillaciones, solo retirando el apoyo al comportamiento dañino. Y en ese momento comprendí algo esencial: la protección no siempre viene de los padres. A veces viene de alguien con el coraje suficiente para decir, basta, y actuar en consecuencia. Cuando pasó el impacto inicial, empecé a ordenar las piezas. No para justificar a Valeria, sino para entender por qué eligió ese vestido, ese momento y ese nivel de crueldad. La respuesta no estaba en un solo acto, estaba en una cadena de decisiones calculadas que venían de antes. Valeria odiaba que yo me casara primero. Nunca lo dijo de frente, pero en la familia todos lo sentían. El día que anuncié la fecha de mi boda, Valeria sonrió una sonrisa que no llegaba a los ojos y se comprometió poco después. Tan rápido que pensé que había escuchado mal. Dijo que era una coincidencia. Yo le creí. O al menos quise creerle. Después empezó a insistir en casarse antes que yo. No por conveniencia, sino por orden. Decía cosas que sonaban razonables. Soy la hermana mayor. En la familia siempre fue así. Queda raro que la menor se case primero. Cuando no pudo adelantarse, fijó una fecha peligrosamente cercana a la mía, tan cerca que los invitados iban a tener que elegir. Escuché los murmullos. Elegí callar. La realidad era otra. Valeria no tenía salón. No tenía contrato. No tenía seña. Postergó y el resentimiento se acumuló. Desde entonces, cada conversación tenía una capa fina de competencia. Mi vestido se volvió un tema esquivado. Mis fotos de compromiso se miraban al pasar. Cada vez que alguien me felicitaba, Valeria se levantaba y salía del cuarto. Ahí entendí algo doloroso: el problema nunca fue el tiempo. El problema era el foco. Valeria no soportaba que yo estuviera en el centro aunque fuera solo por un día. Y cuando no pudo ocupar ese lugar de forma legítima con preparación, con paciencia eligió destruirlo. Quemar el vestido no fue un impulso. Fue un golpe simbólico. El vestido representaba mi día, la validación poco frecuente que yo recibía, el hecho de que yo iba primero. Quemarlo fue la forma más rápida de quitarme todo eso sin diálogo, sin competencia justa. Cuando volví a mirar el vídeo, lo más perturbador no fue el fuego, sino la calma. Quien actúa desde la ira suele ser torpe, apresurado. Valeria no. Ella se quedó mirando. Esperó hasta que ya no hubiera forma de salvarlo. Ahí lo entendí: los celos habían cruzado el límite emocional y se habían convertido en daño deliberado. Durante años, mi familia la había llamado sensible, estresada, pero la verdad es otra: la presión no crea moral, solo expone lo que ya existe. Y lo que existía acá era la certeza de que no habría consecuencias. Quemar el vestido fue la última opción de alguien que no acepta que la vida no gira a su alrededor. Y esta vez, no solo se quemó una prenda, se quemó la excusa que todos usaban para justificarla. Mis padres llamaron de inmediato después de enterarse de que mi abuela había cortado el dinero. Ya no hablaban con suavidad. Hablaron de la imagen de la familia, de los problemas se arreglan puertas adentro, de que yo no debía contarle nada a nadie. La exigencia sonó como una orden conocida. No hagas un escándalo, guarda silencio. Esta vez, no obedecí. Empecé a decir la verdad sin exagerar, sin dramatizar. Se lo conté a familiares cercanos, a algunos amigos íntimos, a las personas directamente involucradas en la boda. Envié capturas del vídeo, aclaré horarios, describí la conducta tal como fue, no pedí empatía, puse los hechos sobre la mesa. La reacción fue muy distinta a la que mis padres esperaban. No hubo caos. Hubo un silencio pesado, el silencio de quien acaba de darse cuenta de que defendió a la persona equivocada. Mis padres se enfurecieron. Dijeron que yo estaba ensuciando el nombre de la familia. Respondí algo simple: la verdad no ensucia a nadie. Las acciones sí. Fue la primera vez que no retrocedí cuando intentaron usar la emoción para controlar el relato. El siguiente paso fue legal. Fui a la comisaría con el vídeo y las copias de respaldo. Hice una denuncia clara y breve: ingreso indebido y daño a la propiedad. Sin discursos. Sin acusaciones emocionales. El oficial miró el vídeo, asintió y me hizo algunas preguntas técnicas. Firmé. El expediente quedó abierto. Sabía que esta decisión sería vista como exagerada. Pero también sabía algo más importante: el daño deliberado necesita quedar registrado oficialmente. Si no, se repite y cada vez con más gravedad. Mi familia había demostrado que no iba a poner límites. Así que los puse yo.
Al día siguiente cambié todas las cerraduras. Sin avisar, sin negociar, retiré la llave de repuesto que tenían mis padres. Corté el acceso a las cámaras a cualquier persona que no fuera mi futuro esposo o yo. Hice cosas que algunos llamarían extremas pero que en realidad son lo mínimo cuando tu seguridad fue vulnerada. Al mismo tiempo, fijé límites de comunicación. Todo por mensaje. Nada de encuentros privados. Nada de, hablemos para arreglarlo. Me negué a debatir sobre buenas intenciones. Las intenciones no reparan daños. Solo las acciones lo hacen. Lo sorprendente fue que, una vez que la verdad salió a la luz, su peso dejó de recaer sobre mí. Las personas que antes callaban empezaron a hacer preguntas. Las justificaciones sonaban vacías. No porque yo explicara mejor, sino porque la prueba existía. Poner límites no me dio alivio inmediato. Me dejó sola por un momento. Pero era un precio aceptable para no volver a ser vulnerada. Aprendí algo fundamental: a veces, contraatacar no es vengarse. Es dejar de colaborar con el daño de forma pública, legal y definitiva. Creí que todo había tocado fondo con el vestido de novia quemado. Me equivoqué. Valeria no se detuvo, escaló. Y esta vez, el objetivo ya no era solo yo, sino mi boda, de una manera enfermiza e imposible de justificar. Empezó con mensajes insultantes enviados directamente a Andrés, mi futuro esposo, sin rodeos, sin ambigüedades. Me llamó con términos degradantes, distorsionó la realidad, construyó una versión torcida de mí con un solo objetivo: sembrar duda en él. Andrés no respondió. Hizo capturas de pantalla y me avisó de inmediato. Luego vino el siguiente paso, más rápido y más crudo. Fotos en ropa interior. Después, fotos desnuda. Sin consentimiento, sin contexto, sin vergüenza. Una invasión directa, enviada con una intención clara: seducir para sabotear la boda por última vez. Recuerdo perfectamente lo que sentí en ese momento. No fue celos. Fue un frío que me recorrió la espalda. Esto ya no era competencia ni rivalidad. Era acoso sexual, y la persona que enviaba esos mensajes sabía exactamente lo que estaba haciendo. Valeria cruzó todos los límites morales que mi familia había usado durante años como excusa para protegerla. La reacción de Andrés fue inmediata. Respondió una sola vez, de forma clara: para. Esto es acoso. Después, la bloqueó. Guardó todas las pruebas. Y junto conmigo, reportó la cuenta a la plataforma de mensajería. Sin discutir, sin negociar, sin dejar abierta ninguna posible confusión. Para mí, lo más importante no fue que él la rechazara. Fue cómo protegió el límite. No me preguntó si yo quería dejarlo pasar para evitar problemas. Entendió que ignorar esto significaba permitir que la situación escalara aún más. Estuvimos de acuerdo en algo muy claro. A partir de ese momento, todo debía quedar documentado. Cuando informé a mis padres, apareció la reacción de siempre: demora, minimización, preguntas invertidas. ¿Estás segura? Les envié las pruebas. Esta vez, nadie se atrevió a llamarlo un asunto familiar. El silencio se alargó, el silencio de quien se quedó sin argumentos. Valeria eligió el último camino de los celos: atacar el cuerpo y la dignidad, no solo la mía, sino la del hombre que amo. Y esa elección cerró de golpe todas las puertas que aún quedaban abiertas para la justificación. Entendí algo con absoluta claridad. Hay conductas que, una vez cometidas, no necesitan que se expliquen las motivaciones. Hablan por sí solas. Y desde ese momento, todos los límites que establecí, legales, sociales y personales, dejaron de ser una reacción. Pasaron a ser una obligación de autoprotección. Mi boda no se canceló. Pero una ilusión sí quedó destruida para siempre. La ilusión de que Valeria solo estaba desbordada por sus emociones. No. Esto fue una decisión consciente. Y fue demasiado lejos como para dar marcha atrás. No actuamos desde la bronca. Andrés y yo estuvimos de acuerdo en algo muy claro: la verdad tenía que llegar a la persona correcta, de una forma que no pudiera ser distorsionada. Esa persona era Tomás, el prometido de Valeria. Él merecía saber sobre qué base estaba a punto de apostar su vida. Lo invitamos a casa una tarde tranquila. Sin público, sin trampas, sin acusaciones. Fui directa desde el inicio. Tenés derecho a saber algo que afecta directamente a tu matrimonio. Tomás asintió. Su expresión era tensa, pero educada, la educación de alguien que todavía no sabe lo que está por enfrentar. Le entregué el teléfono, todos los mensajes, las fotos en ropa interior, las fotos desnuda, fechas, cuentas, y la respuesta de Andrés: para. Esto es acoso. Sin edición, sin recortes. Solo la verdad, en bruto. Tomás quedó en shock. Guardó silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla como si intentara unir dos personas que no podían existir en la misma imagen. Le temblaban las manos. Preguntó, no para discutir, sino para entender. ¿Desde cuándo es esto? Respondí con la verdad. Andrés agregó las fechas. Sin comentarios adicionales.
Entonces Tomás dijo algo que me dejó claro que todo había terminado. A mí me presionaron para pedirle matrimonio. Contó entrecortado que Valeria lo apuró, lo empujó, lo presionó con lágrimas y comparaciones. Que todo tenía que seguir el ritmo de ella. Que cuando él dudaba, ella hablaba del qué dirán, del prestigio familiar, de que no podía permitir que su hermana menor se casara antes. En ese momento, él creyó que era estrés previo a la boda. Ahora entendía que era control. Tomás se levantó. No golpeó la mesa. No gritó. Solo dijo: no puedo casarme con alguien capaz de hacer esto. Y canceló el compromiso en ese mismo instante. Sin consultas. Sin noches de reflexión. La claridad de las pruebas no dejaba espacio para postergar nada. Después de eso, Valeria llamó sin parar. Mensajes uno tras otro, primero negación, luego justificaciones, después victimización. Tomás no respondió. Envió un último mensaje: no me vuelvas a contactar. Y la bloqueó. La boda de Valeria se derrumbó por completo, no porque yo la arruinara, sino porque la verdad llegó a las manos correctas. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Solo vi cómo el orden se restablecía de la forma más fría posible. Cuando la luz entra, la oscuridad no tiene dónde esconderse. Esa noche me senté junto a Andrés y solté un suspiro largo. No hablamos mucho. No hacía falta. Hay golpes que no requieren fuerza. Solo a la persona correcta, en el momento correcto, y la verdad intacta. Y cuando eso sucede, las estructuras construidas sobre mentiras no pueden sostenerse ni un segundo más. Después de que Tomás canceló el compromiso, nada se calmó como algunos ingenuamente esperaban. Al contrario, Valeria explotó. Y yo entendí algo con total claridad: si quería proteger el día de mi boda, no podía depender de la buena voluntad de mi propia familia. Cancelé las invitaciones de la boda. De forma directa. Sin negociar. Valeria fuera. Mis padres también. Esa decisión no nació del odio, sino del cálculo de seguridad. Envié un aviso breve al equipo organizador, actualicé la lista de invitados y dejé instrucciones claras: nadie entra si no está en la lista. Contratamos seguridad para la boda. No para exhibir poder, sino para prevenir el peor escenario. Había aprendido suficientes lecciones como para saber que cuando los límites se desafían una y otra vez, las palabras dejan de servir, las personas necesitan barreras reales. Valeria apareció para causar un escándalo durante un ensayo. Gritó, exigió verme, me acusó de arruinarle la vida. La seguridad intervino. Yo no salí. Se llamó a la policía. Hablaron con ella, registraron el incidente y emitieron una advertencia formal. No hubo detención. Pero fue suficiente para dejar algo claro: esto ya tenía antecedentes oficiales. Mis padres llamaron inmediatamente después. No preguntaron si yo estaba bien. Preguntaron por qué yo estaba yendo demasiado lejos. Dijeron que estaba dividiendo a la familia, que estaba empujando a Valeria al límite. Los escuché. Y respondí con absoluta calma: yo no provoqué ninguna de estas conductas. Solo dejé de permitir que continúen. La llamada terminó en enojo. Yo no volví a llamar. Doña Rosa actuó rápido y sin rodeos. Junto con su abogado, solicitó una orden de restricción contra Valeria, no solo hacia mí, sino también hacia ella misma. Lo dijo sin rodeos. Ya tengo demasiados años para tolerar el caos. Al mismo tiempo, modificó su testamento. Sin anuncios. Sin dramatismo. Solo una línea legal fría y efectiva. Mi familia llamó a eso crueldad. Yo lo llamé responsabilidad. Desde ese momento, todo quedó claro. No más zonas grises. No más asuntos de familia. Solo límites protegidos por personas, documentos y la ley. Mi boda siguió adelante. Sin sabotajes, sin apropiaciones. Sin amenazas. Algunos me preguntaron si me dolió tener que enfrentar la situación así. Sí. Pero dolió menos que la tranquilidad de saber que hice lo necesario. Mi familia puede elegir encubrir. Yo elegí la seguridad. Y esa elección, una vez ejecutada, no necesita la aprobación de nadie. Todo terminó sin gritos. Terminó con papeles. El tribunal obligó a Valeria a indemnizar el valor total del vestido de novia, junto con todos los daños asociados, desde el costo del reemplazo urgente, los gastos de reorganización del evento, hasta el daño emocional debidamente acreditado en el expediente. No fue a prisión, pero no hace falta una celda para que una consecuencia sea pesada. Valeria perdió dinero, perdió su boda, y perdió su reputación dentro del mismo círculo social que durante años la había protegido. Las viejas excusas, emociones, presión, asuntos de familia no resistieron la evidencia. Cuando la verdad se coloca bajo la luz legal, no necesita elevar la voz. Habla sola. Y cuando termina de hablar, nadie quiere seguir encubriéndola. Mi boda se celebró completa, sin interrupciones, sin figuras conflictivas, sin miradas vigilantes. Caminé hacia el altar con un vestido nuevo. No el primero, pero sí, uno libre de miedo. A mi lado estaba Andrés, sereno, firme,
un hombre que eligió los límites en lugar del «dejemos pasar». Doña Rosa estaba sentada en la primera fila. Antes de la ceremonia me tomó la mano. No dijo mucho. Solo sonrió la sonrisa de alguien que sabe que lo correcto, al final, se hizo. Miré alrededor y entendí algo esencial. La familia no siempre es la que comparte sangre. La familia es la que te protege cuando hacerlo resulta incómodo. Después de la boda, corté contacto de forma definitiva. No por odio, sino por seguridad y paz. Con Valeria, con mis padres. Sin bloqueos impulsivos. Sin comunicados dramáticos. Simplemente, no más puertas. Hay relaciones que, si continúan, solo repiten el mismo ciclo. Yo elegí no volver a entrar. El karma, en esta historia, no fue ruidoso. Llegó como un estado de cuentas. Todo lo perdido, dinero, prestigio, planes, confianza, quedó claramente registrado. No hubo ganadores en sentido triunfalista. Solo se restableció el equilibrio. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para seguir adelante. Mi familia hoy es más pequeña, pero más sólida. Mi esposo, mi abuela, y la familia de personas que no me exigen achicar mi felicidad para sentirse cómodas. Comemos juntos, reímos, y no vivimos en alerta constante. La paz no viene de que todos te quieran. La paz viene de saber que nadie tiene permiso para dañarte sin consecuencias. Mirando atrás, no me arrepiento de haber hecho esto grande. Me arrepiento de haber tardado tanto en confiar en mi intuición. El vestido quemado fue el shock. Pero también fue la última señal que necesitaba para levantar límites con acciones reales. Y cuando los límites se construyen correctamente de forma pública, legal y coherente, se mantienen firmes. Preguntas para reflexionar. ¿Cortar contacto definitivo es la decisión correcta en familias tóxicas? ¿Hasta dónde debería intervenir la ley en los llamados asuntos de familia? Compartí tu opinión, porque a veces contar una historia no es buscar compasión, sino confirmar que poner límites es un derecho, no un acto de egoísmo. Gracias por escuchar. No te olvides de dejar un like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima historia.